Estamos en este momento ya grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Esperando que se encuentren muy bien, esperando que estén excelente. Pues les doy la bienvenida. Les saluda Jorge Armijo Carrión, coordinador de la maestría en Educación, Convención e Inteligencia Artificial. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica de Machala y de todo el equipo de posgrado, quien hace posible pues todo este evento. Y a su vez es un verdadero gusto también darle la bienvenida pues a ustedes, quienes se conectan, docentes, estudiantes, profesionales de diferentes ramas también que están aquí presentes en este webinar internacional que van a ser 3 días, así como está publicado. Pues hoy comenzamos pues, con el doctor San, luego vamos a tener el día lunes con el doctor Iván y vamos a cerrar el día miércoles con el ingeniero Erson, ¿no? Agradecemos también de manera especial a nuestras autoridades, lideradas por el doctor Johnny Pérez, por su compromiso y apoyo constante al fortalecimiento de la formación académica y la innovación educativa en nuestra institución. Hoy iniciamos un espacio de reflexión, aprendizaje y proyección hacia el futuro de la educación, donde abordaremos temas como la inteligencia artificial, cómo esta está transformando la forma en que enseñamos y aprendemos. Vamos a dar inicio esta sesión conociendo un poco de la maestría en educación, convención en inteligencia artificial, para posterior daremos paso a la primera jornada del día de hoy. Bien, en este espacio que va a ser muy corto, básicamente para que ustedes puedan conocer a la maestría en educación, convención en inteligencia artificial, está como directora de posgrado de la Universidad Técnica de Machala, está la doctora Mayilla González Illescas, y a su vez, pues, quien les habla como coordinador de este programa. Básicamente, la maestría en educación, convención en inteligencia artificial, pues está dirigida a profesionales con título de tercer nivel de grado, preferentemente en el campo amplio de la educación. Pero con eso también hemos aperturado que se puedan postular profesionales de otros campos del conocimiento siempre y cuando puedan acreditar por lo menos un año de experiencia profesional en el ámbito educativo, ya sea como docentes, gestores educativos, asesores pedagógicos o en otros roles relacionados. Esta maestría tiene una duración de 10 meses, es 100% online. El título que se otorga aquí es Magíster en Educación con mención en inteligencia artificial. No sirve mucho para el Ministerio de Educación, nos sirve para aplicar también a carreras de educación dentro de la universidad, ¿no? De cualquier universidad. La malla curricular que les presento a continuación, pues está conformada por 10 asignaturas que parten desde fundamentos de educación del siglo XXI, diseño y evaluación curricular, pedagogía emergente. Ya ingresamos a la inteligencia artificial con una introducción a la inteligencia artificial y comenzamos con nuestro seminario uno. En este caso, pues ya elegimos la modalidad en que nosotros queremos, en este caso, pues ya graduarnos, ¿no? Esto como una primera parte de la maestría, pues una primera sección, un primer periodo académico, para pasar a un segundo periodo académico donde ya nos adentramos a temas de inteligencia artificial, módulos de inteligencia artificial, ética y privacidad y seguridad del uso de la IA, prompting y modelado de IA en educación, diseño de recursos educativos con herramientas de inteligencia artificial generativa, IA generativa para la evaluación, adaptación curricular y análisis, analítica de aprendizajes, y cerramos con el seminario de titulación 2. Esta sería nuestra malla curricular con el que estaríamos avanzando dentro de nuestra maestría. Y pues para darles a conocer que las inscripciones están por cerrarse el 27 de abril, yo puedo separar mi cupo dentro de esta maestría con $30. Puedo hacer un depósito, puedo hacer una transferencia, puedo hacer un pago con tarjeta de crédito. ¿Qué documentos solicitan una vez haga esta reserva, esta inscripción? Pues se deben de adjuntar el PDF como títulos de tercer nivel, se debe adjuntar documentos personales de identidad, como en este caso la cédula, para externos obviamente el pasaporte, una hoja de vida donde se pueda visualizar, de ser posible, es algo opcional, que adquiere o que tiene en este caso algún curso de competencias digitales, y por último la papeleta de depósito, que es el valor de $30 para poder reservar. Luego de esto, pues estaría entrando a un cronograma de entrevistas donde en este caso pues vamos a conocer un poco más de ustedes y cuál es la finalidad
de esta maestría hacia dónde quieren ustedes apuntar, con la finalidad también de poder dirigirlos, ¿no? Cuando estemos en el proceso ya de matriculación, pues el valor de la matrícula es de 150, que también lo podrán hacer, realizar con depósito, transferencia o pago con tarjeta de crédito. De igual manera están aquí los datos para la cuenta del Pacífico, que en este caso se maneja la UMHP, Universidad de Machala Empresa Pública, y conocer un poquito más sobre los valores con el que nos vamos a manejar. Pues decíamos que 30 de inscripción, 150 de matrícula y el arancel que está dado en $2,000. Estábamos en un arancel de 2,250. Se hizo una rebaja, conociendo obviamente la realidad con el que estamos viviendo nosotros aquí en Ecuador y a nivel también internacional, y se hizo una rebaja al arancel a $2,000, del cual ustedes pueden, una vez estén dentro, matriculados dentro de esta maestría, pues pueden diferir ustedes con la empresa pública a 10, a 12 y hasta 15 meses el valor del arancel, ¿sí? Para docentes de la Universidad Técnica de Machala tenemos un arancel de 2,150. Ellos obviamente van a tener un beneficio del 50% por ser docentes de la Universidad Técnica de Machala, ¿no? Los requisitos de acceso al crédito lo hacemos directamente con la empresa pública del MAC, pues una vez, repito, estemos dentro de la matrícula, nos hemos matriculado, vamos a ser dirigidos para el tema de hacer el diferido del arancel. También optamos por alguna beca por excelencia, que esta beca básicamente consiste en una cobertura del 25%, que es el del valor total del programa de posgrado. Y esa es una de las becas que cuenta pues, la Universidad Técnica de Machala, ¿no? Por el tema de excelencia, el mejor egresado de la carrera o grado al obtener en este caso el título de tercer nivel. Tenemos otras becas también, becas en este caso por situación socioeconómica, becas por excelencia académica, por extensión deportiva, por extensión artística, pues y también atención prioritaria y minoría étnica. Esas becas nosotros las podemos revisar en la página web de la Dirección de Posgrado. Al igual, si ustedes quieren información adicional, pueden contactarme a mi número. Ustedes, la mayoría de ustedes están en el grupo de webinar, pueden enviar un mensajito por interno para resolver alguna duda que tengamos sobre este programa muy bonito que crea la Universidad Técnica de Machala, como es la Maestría en Educación con Mención e Inteligencia Artificial. Para no quitarle más tiempo, pues nos vamos directamente, pues una vez que hemos hecho la presentación de esta maestría, ya con el doctor Sang-Gun Yo. Él es un experto pues, en tecnología de Corea del Sur con una amplia trayectoria en el ámbito académico, investigativo y empresarial. Actualmente el doctor Yo es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional y profesor de posgrado de 7 universidades de diferentes países. Su experiencia como Chief Racing Engineer en LG Electronics e integrante de proyectos de investigación de Samsung Electronics en Corea del Sur. Destacan su liderazgo en innovación tecnológica. Además, fue fundador de emprendimientos en el área de desarrollo de software, creación de videojuegos, creación de videojuegos para móviles y deportes electrónicos de eSport, incluyendo una Microsoft Word Certificate Partner. Como investigador, el doctor Yo ha publicado más de 100 artículos científicos indexados en bases de datos internacionales. También es miembro senior de organizaciones internacionales como la IEEE y SCIE. Su reconocimiento internacional se refleja en su participación como keynote speaker en numerosas conferencias y eventos de tecnología a nivel mundial. También administra un canal de YouTube conocido como www.profesam.com para colaborar en la democratización de conocimiento tecnológico, lo cual cuenta con más de 100,000 suscriptores. Bienvenido, doctor Yo. Para nosotros, pues, es un gran honor que usted pueda estar aquí presente dentro de este webinar, pues, con un tema muy interesante, como es la educación en la era de la inteligencia artificial. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar compartiendo este pequeño webinar con todos ustedes. Entonces, bueno, permítame hacer la compartición de la pantalla para comenzar con el evento. Entonces, listo. Entonces, como nos comentaba el doctor, bueno, la idea del día de hoy es hablar un poquito acerca de lo que es la educación en la era de la inteligencia artificial.
Y bueno, antes de comenzar con la charla en sí, bueno, me gustaría agradecer la invitación de la universidad, ¿sí? De doctor Armijos para poder hacer la presentación de esta temática que me parece bastante interesante y que tenemos que estar al día para poder ser educadores de la élite y también estar de la frontera con las últimas tecnologías. Entonces, bueno, debido a la importancia de la charla que vamos a llevar el día de hoy, he invitado a un personaje bastante famoso, bastante interesante que todos ustedes conocen, que quiere mandarles un pequeño saludo. ¿Qué tal, Albert? Hola a todos. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación a ser parte de esta ponencia. Les recomiendo que pongan mucha atención a mi colega el profe Sang, ya que estará explicando acerca de un tema muy interesante que es la educación en la era de la inteligencia artificial. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros ya estamos acostumbrados del uso de la inteligencia artificial y que lo he utilizado un poco para llamar la atención de todos ustedes. Pero antes de comenzar a hablar de la inteligencia artificial y cómo esto afecta a la educación, me gustaría mostrar un par de fotografías. Así es como se veía las calles de Nueva York en 1900. Como ustedes pueden notar, la forma de transporte común de aquella época eran los caballos y los carruajes alados por estos animales. Pero en apenas 13 años la situación cambia totalmente. Estos animales desaparecen de las calles y los carros modernos comienzan a invadir las carreteras de esta ciudad. Y estos cambios transformadores que nosotros tenemos en la sociedad, nosotros lo llamamos como la nueva normalidad. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Cuáles son los cambios estructurales? ¿Cuáles son los cambios de la nueva normalidad que vamos a tener en la educación debido a la inteligencia artificial? Y también entender qué tipo de habilidades debemos desarrollar en esta era tan importante. Hay que entender claramente, bueno, que en mi época, cuando yo era estudiante, literalmente los profesores contaban de la confianza total de los estudiantes. Inclusive eran considerados como los superhéroes de la educación porque literalmente alcanzar el conocimiento era muy complicado. Entonces el estudiante lo que hacía era preguntar al profesor o acudir a un libro que se encontraba en la biblioteca de la institución. Y aunque en este segundo caso, inclusive cuando nosotros queríamos buscar información en la biblioteca, el profesor era una persona que nos guiaba para encontrar la información correcta. Literalmente el profesor era el guardián del conocimiento. Ahora, la evolución tecnológica que ha hecho posible que tengamos internet móvil o dispositivos móviles hicieron que esta situación cambiara, que la imagen del profesor en las instituciones educativas cambie. Todos los estudiantes en la actualidad hacen uso de dispositivos móviles como teléfonos, tablets, computadoras, y eso hace que ellos puedan buscar mucha cantidad de información en Internet. Entonces, por esta razón, en esta era aparecen dos profesores un poco incómodos que viene a ser el profesor Google, el profesor YouTube. Las personas comienzan a buscar más información en Internet que hacer preguntas a los profesores del aula de clases. Bueno, yo que soy profesor en diferentes universidades y cada vez es más difícil sacar, digamos, preguntas de los estudiantes porque ellos están preguntando constantemente o buscando información constantemente en Internet. Y a pesar de que la tecnología ha avanzado bastante lento en los últimos años, pero en los últimos 3 años la situación ha cambiado drásticamente con la aparición de los modelos transformadores de la inteligencia artificial. Y esto está trayendo cambios bastante interesantes en el área de la educación también. Todos nosotros sabemos que los estudiantes se apoyan muchísimos en las diferentes herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, los modelos de LLM como el ChatGPT, Gemini, Cloud, que últimamente ha causado muchas noticias, en sus contrapartes chinas como el Qwen, el DeepSeek, pero también tenemos otras herramientas como Notebook LM, Ideogram, Nepkin, Gamma, etcétera, que podemos hacer uso dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza y los estudiantes que son nativos digitales hacen uso bastante interesante de estas herramientas. Y nuevamente el rol del profesor de entregar información va aminorándose cada vez más porque ya aparecen profesores como el profesor ChatGPT, profesor Gemini, a quienes hacen la pregunta los estudiantes.
Entonces, ante esta evolución que nosotros estamos teniendo desde la era tradicional, donde ni siquiera teníamos el Internet, hasta que comenzamos a tener la tecnología del Internet móvil y hasta que ahora nosotros tenemos la inteligencia artificial, queremos hacer el análisis de cómo ha cambiado la educación. Y queremos hacer el análisis en dos partes. Primeramente, cómo ha cambiado la educación de la era tradicional hacia lo que yo suelo llamar la era de los Phono sapiens, la era de los sapiens de teléfonos móviles, en donde nosotros utilizamos estos dispositivos, y luego cómo ha evolucionado la educación o cómo se piensa evolucionar la educación desde la era del Internet móvil del Phono sapiens hacia la era de los AI sapiens, es decir, los sapiens de inteligencia artificial en la era donde la gente comienza a utilizar la inteligencia artificial como algo normal. ¿Y por qué necesitamos hacer este estudio del pasado, del presente y el posible futuro? Porque debemos entender el pasado para poder comprender el presente y con ello poder estar preparado y anticipar el futuro, que es algo importante en este momento. Entonces, veamos la primera etapa, cómo ha evolucionado la educación de la era tradicional a la era de los Phono sapiens que está cerrándose en estos momentos. Y vamos a hacer el análisis de tres perspectivas, de qué tipo de nuevos conocimientos han aparecido en esta transición tecnológica, qué nuevas herramientas hemos utilizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y qué tipo de habilidades necesitaron los estudiantes desarrollar para adaptarse a esos cambios tecnológicos. Como ya les había indicado, estamos en la era o en la finalización de la era de los Phono sapiens. Y en esta era aparecieron nuevos tipos de conocimientos. Si en la era tradicional, por ejemplo, cuando yo era estudiante de escuela y de colegio, sí, hace mucho tiempo atrás, existía un predominio de las materias clásicas, las matemáticas, el idioma, la historia, ciencias, era lo fundamental de la educación primaria y secundaria. Luego aparecieron las computadoras personales, aparecieron los diferentes dispositivos digitales y ahí comienza a aparecer la necesidad de lo que se denomina la alfabetización tecnológica. Inicialmente extremadamente básica, como la parte de la mecanografía, y luego ya en la era de los Phono sapiens comienza a aparecer la informática como una materia ya formar en los colegios, en las escuelas. La programación, la robótica, el pensamiento lógico se vuelve el común denominador para todos los conocimientos. Y la prioridad en STEM, ¿sí? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se genera obviamente también una cosa extremadamente importante. Y debido a la globalización de la educación, la gente comienza a tomar mucha importancia idiomas extranjeros, especialmente el inglés. También hubieron cambios en las tecnologías de las herramientas de cómo nosotros podemos educar. Al principio, como todos nosotros sabemos, las pizarras, los libros, las enciclopedias, los proyectores de transparencia, bueno, las personas que tengan algo de edad deben recordar este tipo de instrumentos para educar, pero en la actualidad nosotros hacemos uso de herramientas como pizarras electrónicas, hacemos uso de tablas, iPads. Por ejemplo, así es como se ve un aula de clases de la primaria en Corea, en mi país natal, en donde todos los estudiantes tienen tablet que son ofrecidos por las escuelas y están conectados directamente hacia la pizarra electrónica de la sala para tener ideas que fluyen bidireccionalmente constantemente de una manera creativa. También durante la pandemia experimentamos que las clases online era totalmente posible y como lo estamos llevando este webinar, gracias a diferentes tipos de tecnologías de videoconferencias como Zoom, Teams, Classroom. También aprendimos a utilizar diferentes tipos de herramientas para generar un poco mayor de dinamismo en las clases, como Kahoot, para organizar mejor nuestras actividades, como Trello, y también se ha vuelto algo extremadamente común el estudio a través de la virtualidad, utilizando diferentes plataformas de educación en línea. En resumen, a pesar de que la educación es un campo extremadamente conservador, la tecnología ha permitido que exista mayor nivel de democratización y existan mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y las estadísticas que ustedes pueden ver en pantalla indica eso. Ha aumentado mucha la cantidad de estudiantes que pueden acceder a carreras, a conocimientos, gracias a este tipo de tecnologías. También los resultados de aprendizajes han aumentado si se implementa adecuadamente estas tecnologías. También las habilidades que debieron desarrollar los estudiantes también cambiaron bastante. Si antes
las habilidades estaban orientadas a la disciplina, a la obediencia, a la memorización de conocimientos, a la concentración. Por ejemplo, nuevamente, cuando yo era chiquito, ¿sí? Por ejemplo, ahora tengo 47 años, así que estamos hablando de muchos años atrás. Pero en la actualidad, debido al desarrollo de la tecnología, se ha enfocado más a habilidades como la búsqueda y análisis de información que se encuentra en Internet, generar habilidades que los estudiantes puedan realizar procesos de aprendizaje autónomo y también poder tener comunicación digital. Es decir, las personas, los estudiantes tuvieron que cambiar sus habilidades, las formas de cómo aprender. Pero todo lo que hablamos hasta ahora es lo que ya conocemos y es lo que ha pasado en la historia hasta este momento. Y lo que ustedes de alguna manera quieren saber o están interesados es qué va a pasar de aquí en adelante debido a la inteligencia artificial, y esa es la parte importante a la cual nos queremos enfocar en este momento. Entonces, como les había indicado, la idea es que de esta era que está terminando, que es la de los Homo sapiens, la idea es que nos pasemos a la era de los AI sapiens y cómo la educación va a influir en esta parte de acá. Todos nosotros sabemos que esta era de los AI sapiens comienza literalmente con la aparición de ChatGPT. Y a pesar de que ChatGPT pareciera que apareció hace muchísimo tiempo atrás por la popularidad que ha generado, apenas ha pasado un poco más de 3 años, específicamente 3 años y 5 o 6 meses aproximadamente. Pero aquí surge un poco la duda. A pesar de que la inteligencia artificial se hizo popular con la aparición del ChatGPT, pero nosotros podemos ver a lo largo de la historia que han habido muchos hitos históricos importantes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un área de conocimiento extremadamente antiguo, en donde ha habido casos de que, por ejemplo, el Deep Blue de IBM ganó el campeón mundial de ajedrez, en ese entonces Kasparov, en 1997. También ganó en un concurso televisivo de Jeopardy compartiendo digamos, el programa con dos seres humanos que habían ganado más cantidad de partidas en Jeopardy y la persona que había ganado más cantidad de dinero en Jeopardy, y ganó Watson en este caso. También en Asia, que fue bastante popular esta noticia, donde AlphaGo le ganó al maestro del Go, en este caso Isidore, en el caso del Go, el juego milenario del Go, que es bastante popular en Asia. Y mucho más después aparece el ChatGPT. Y aquí surge la pregunta: si la inteligencia artificial ya era utilizado ampliamente, por ejemplo, para detección de imágenes en el área de la medicina, por ejemplo, Watson detecta mejor los cánceres, los tumores que los mejores oncólogos a nivel mundial, y son sistemas que ya están funcionando en hospitales. Por ejemplo, yo vi funcionar esto en el Hospital Nacional de Seúl en Corea del Sur. También ya se aplicaba en el área financiera haciendo trabajos extraordinarios, reemplazando personales que ganaban inclusive $35,000 al mes. Entonces aquí surge la pregunta: ¿por qué la euforia, el interés de la gente por la inteligencia artificial en los últimos 3 años? Si la inteligencia artificial ya lleva desarrollándose desde hace muchísimo tiempo atrás. Para poder entender muy claramente este detalle, nosotros tenemos que entender la diferencia extremadamente básica de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial discriminativa y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial discriminativa lo que hace es analizar datos, mientras que la inteligencia artificial generativa, lo que está de moda en este momento, es genera nuevos contenidos basados en el aprendizaje. Pongamos un ejemplo. Si es que yo le entrego mucha cantidad de imágenes de perros y gatos y utilizo la inteligencia artificial discriminativa, lo que comienza a hacer es descubrir en nuevas fotografías cuál es un perro y cuál es un gato. Mientras que la inteligencia artificial generativa, basada en ese aprendizaje, genera una nueva imagen de perros y gatos, genera una historia acerca de perros y gatos y genera una canción, un video acerca de perros y gatos. Para ponerles un ejemplo, cuando yo le pedí a la inteligencia artificial que me generara una canción para la charla del día de hoy, ¿sí? Y para generar esta canción, la herramienta de inteligencia artificial apenas se demoró 15 segundos, inclusive menos, para generar la canción. Y luego, para yo poder generar un video musical basado en esa canción, me demoré de 20 a 30 minutos. Y eso que yo no sé nada de música, inclusive soy malísimo cantando. Y también tengo conocimientos muy básicos de edición de videos. Pero el resultado que nosotros pudimos obtener gracias a la inteligencia artificial es esta. Y me gustaría que ustedes escuchen la canción y me digan en los comentarios del chat qué le parece
el video que se ha generado. Miro el futuro en este salón, caritas brillando en cada rincón. Si te despierta la imaginación, preguntas que encienden el corazón. No es magia, es ganas de aprender, sumar, talento con saber la IA sola no va a cambiar si tú no te atreves a crear. Educación en la era de la IA, contigo esto despega de verdad, porque el código no sabe soñar, pero tú sí, tú lo puedes guiar. Educación en la era de la IA, nueva historia vamos a escribir. Si tus manos y tu mente se unen, no hay límite para lo que viene aquí. Entonces, como pudieron darse cuenta, bueno, la canción es bastante interesante para que haya sido generado nuevamente en apenas 15 segundos la canción y que todo el video musical haya sido generado de 20 a 30 minutos, me parece bastante genial. Y esto es lo que comienza a llamar la atención de la gente. Son dos aspectos fundamentales que cambia, digamos, la historia de la inteligencia artificial. Uno, porque comienza a hacer creaciones que supuestamente nosotros los seres humanos éramos mejores. Por ejemplo, la inteligencia artificial discriminativa, nosotros aceptamos que la computadora mejor. Por ejemplo, si yo le doy a ustedes 1 millón de registros y le digo en 5 minutos analíceme ese 1 millón de registros e indíqueme tendencias basadas en los datos, ustedes van a decir, no, no puedo hacerlo. Entonces decimos a la inteligencia artificial que haga el trabajo. Y nosotros aceptamos eso, que los cálculos, que los análisis de datos hacían mejor la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial. Pero crear una canción, crear una fotografía, crear un video musical, crear el sentimiento de tristeza, de alegría, pensamos que era una cosa exclusiva de los seres humanos y la inteligencia artificial generativa demostró que no era tan así. La inteligencia artificial también puede ser creativa, puede crear y eso comienza a asombrar. Y ese es el primer efecto o el primer situación que hace que la gente comience a tomar en serio la inteligencia artificial. Y el segundo punto es que la inteligencia artificial discriminativa a lo largo de la historia era solamente para personas técnicas. Necesitaba conocimientos avanzados de programación, de manejo de datos para poder aplicar el análisis de datos, pero con la aparición del ChatGPT hizo que la utilización de la inteligencia artificial sea extremadamente sencillo, que cualquier usuario lo pueda utilizar. Entonces, esas dos características, por ejemplo, el susto inclusive o el impacto que tuvo los seres humanos de las creaciones que genera la inteligencia artificial y la facilidad de su uso, hizo que con el ChatGPT comenzara a tomar el interés y la explosión de su uso. Todos nosotros sabemos que tanto ChatGPT como cualquier modelos de lenguaje grande pasan los exámenes más difíciles de los seres humanos, ganan premios de fotografías, de artes digitales, superando a los trabajos que realizan los seres humanos, y es extremadamente común utilizarlos en las animaciones, en ilustraciones, puede crear videos tan realistas que nosotros vemos en este momento. Literalmente también tiene un nivel de análisis de datos, nivel de pensamiento extremadamente complejo que supera o iguala o supera los conocimientos y el análisis crítico de personas con doctorado. Y eso ya está demostrado de una manera muy amplia. Pero la inteligencia artificial obviamente tomó la atención de la gente con la inteligencia artificial generativa. Pero ahora ya está pasando al momento de lo que son las inteligencias artificiales basado en agentes o IA agénticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el operator, en donde se le pide que por favor haga una reserva de un restaurante para 2 personas en San Francisco, y este comienza a navegar solito a los diferentes sitios, y el usuario lo único que tiene que hacer es ingresar los datos de la tarjeta de crédito, porque este hace las acciones, toma las acciones para pueda llegar a ciertos casos concretos. ¿Qué significa? Que cada vez tenemos más herramientas, más usos de la inteligencia artificial que podemos hacer uso los comunes mortales, podríamos decir que no sabemos mucho o que no saben mucho
de tecnología, de programación, de manejos profundo de datos, de modelamiento de datos, etcétera, pero ya puede generar contenido, puede hacer creaciones de contenidos bastante interesantes. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo va a cambiar la educación en esta era de la inteligencia artificial que vemos que es una revolución que ha llegado para quedarse? Y aunque lloremos, chillemos, pataleemos, esta tecnología va a seguir desarrollándose y va a afectar, ya sea de manera positiva o negativa, a la sociedad, dependiendo de cómo la utilicemos y dependiendo de cómo estamos preparados. Y queremos analizar de los tres aspectos que vimos anteriormente cuando vimos el análisis de la era tradicional a la era de los Phono sapiens. Vamos a verificar qué nuevos conocimientos necesitamos aprender en esta era, qué nuevas herramientas debemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué nuevas habilidades debemos enseñar a nuestros estudiantes para que ellos puedan de alguna manera adaptarse adecuadamente y salir adelante en esta era de la IA. Vamos primeramente con los nuevos conocimientos. Ya existen muchos países en donde el conocimiento de la inteligencia artificial, de Big Data, de los modelos de lenguaje grande, ya son enseñados desde las escuelas. Por ejemplo, como ustedes pueden darse cuenta, países como China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, ya han incorporado contenidos de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial dentro de sus textos de aprendizaje. Ahora, ustedes dirán, si yo siendo adulto no entiendo cómo funciona el Deep Learning, no sé cómo funciona el GPT, el modelo de Generative Pre-Trained Transformer, por ejemplo, ¿cómo un estudiante, un niño de la escuela puede entender o cómo le puedo enseñar a los conceptos de inteligencia artificial? Entonces aquí comienza a aparecer ciertas herramientas que nosotros podemos hacer uso dependiendo de la edad que tenga el estudiante. Entonces, por ejemplo, para los chicos de los primeros años de la escuela o del jardín de niños, podemos hacer uso de herramientas como Quick Draw, en lo cual lo que se hace es que el niño va dibujando cosas y la inteligencia artificial adivina qué está dibujando. Entonces aquí dice, ha dibujado, en este caso, una ambulancia. Y luego le dice, dibuja por favor una tapa de botella. Y yo por ahí estuve dibujando así cosas ahí. Bueno, no soy bueno dibujando. Me dijeron que dibujara la luna y la inteligencia artificial es bastante inteligente y ese círculo lo descubrió como si fuera la luna. Y así sucesivamente. Aquí no estamos enseñando conceptos avanzados de inteligencia artificial, pero en las etapas iniciales le estamos tomando el interés de los chicos de cómo la inteligencia artificial puede interactuar. Porque estos conocimientos de por qué ellos comienzan a tomar la curiosidad de cómo la inteligencia artificial adivina que ese dibujo que tú estás haciendo es una computadora, es una ambulancia, es una tapa de una botella, etcétera, etcétera. Entonces, en las etapas iniciales, lo que se hace a través de esas herramientas es crear el interés, la curiosidad por los algoritmos de inteligencia artificial. Luego, cuando ya avanza un poquito más de edad, podemos utilizar herramientas como AI for Oceans, en donde nosotros le enseñamos aquí el concepto de lo que es aprendizaje supervisado. Le estamos indicando que el estudiante mismo verifique cuál de estas fotografías sí pertenece a un océano y qué cosas no pertenecen a un océano. Entonces aquí puede verificar que los peces sí pertenecen al océano, que las botellas plásticas no pertenecen al océano, la basura de pollo no pertenece al océano y le está dando los datos a la inteligencia artificial. Y luego que termina este proceso de aprendizaje que es realizado por el estudiante, luego comienza a llegar otros tipos de objetos y la inteligencia comienza a separar qué tipo de cosas sí pertenece al mar y qué cosas no pertenece al mar. Entonces, con esta explicación bastante sencilla, le está enseñando que es un proceso de aprendizaje supervisado que realiza un algoritmo de inteligencia artificial. Es como un juego que están realizando los chicos, pero nativamente, de una manera bastante fácil, de manera natural, comienza a entender los conceptos de lo que es el aprendizaje supervisado. Cuando ya se tiene unas edades un poco más avanzadas, podríamos hablar tercer grado de la escuela, cuarto grado de la escuela, ya se puede hacer ya experimentaciones más avanzadas de, en este caso, de clasificación basado en aprendizaje supervisado.
Entonces yo mismo, utilizando la cámara de mi teléfono, de mi portátil, lo que hago es mostrar al perro y le digo que esto es perro, me muestro de mí mismo indicando que soy personas, le muestro un muñequito y le indico que es muñeco y le voy enseñando a la inteligencia artificial a identificar diferentes tipos de cosas. También se puede hacer que identifiquen diferentes tipos de audios, diferentes tipos de videos, es decir, yo creo un modelo propio mío sin programación, sino simplemente mostrando las cosas que se asemejan para que ellos puedan entender, que los procesos de aprendizaje se hacen de esa manera. Y luego, obviamente, le entrego todo este tipo de información, paso por el procesamiento de entrenamiento y ya puedo utilizar ese modelo para otros casos. Nuevamente, los chicos no saben todavía los conceptos formales de cómo funciona la inteligencia artificial, pero ya va entendiendo cómo realmente funciona. Y cuando ya llegan a, digamos, edades un poco más avanzadas, a cursos un poco más avanzados, ya se puede enseñar los conceptos formales de cómo funcionan los modelos matemáticos y ellos van a entender muy fácilmente porque ya han practicado con muchos ejercicios interactivos de cómo funciona la inteligencia artificial. Inclusive, estas herramientas como el Scratch, que se utiliza muchísimo en la actualidad para hacer programación sin programar en la escuela, por ejemplo, nosotros podemos incluir módulos de Machine Learning, modelos de inteligencia artificial, para que comience a tomar decisiones los programas de Scratch que han creado los niños. Ahora, ya cuando llegan a colegios, cuando llegan ya a edades un poco más avanzadas, podemos utilizar herramientas como TensorFlow Playground. Ahora sí, ya les enseño cómo funciona una red neuronal, cómo funciona en este caso Deep Learning. Y nosotros podemos ir cambiando lo que se denomina los pesos para ver cómo va cambiando los resultados, cómo la configuración que nosotros realizamos sobre los modelos cambia totalmente los resultados. Entonces, todos los conocimientos que nosotros acumulamos intuitivamente basado en la experimentación, acá ya se formaliza utilizando herramientas un poco más complejas, pero que ya lo pueden entender más fácilmente porque ya estuvieron acostumbrados de cómo funciona la inteligencia artificial. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué en la escuela, por qué en el colegio tengo que enseñar los conceptos de inteligencia artificial? ¿Por qué tengo que enseñar qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, qué es un transformador, qué son los modelos, qué son los aprendizajes supervisados, no supervisados, reforzamiento? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque lo más probable es que muchos de ellos vayan a convertirse en arquitectos, vayan a convertirse en ingenieros civiles, puedan convertirse en conductores, en enfermeras, médicos, que tal vez no necesitan conocer técnicamente cómo funciona la inteligencia artificial. Pero la razón que ellos necesitan es que el mundo que ellos van a encontrar en el futuro va a ser muy diferente. Ahora, existe un estudio de la Universidad de Oxford en la cual se indica que el 47% de los trabajos van a desaparecer para el 2033. Pero también significa que también va a aparecer nuevos tipos de trabajo. Pero esto sí es bastante impactante que una gran parte de los trabajos vayan a desaparecer. A mi criterio, este pronóstico no creo que se vaya a ejecutarse con esa cifra del 47%, pero sí va a tener un grado de afectación bastante interesante. Por ejemplo, el informe del 2025 de la BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que el año pasado el 28% de los trabajos ya algo tuvieron de influencia la inteligencia artificial y esto va a ir avanzando continuamente. Según el Fondo Monetario Internacional, los cambios van a ser mucho más rápidos en economías avanzadas que en países en vía de desarrollo, por obvias razones, porque existe mayor adopción de la tecnología en esos países, entonces va a pasar. Pero también tenemos datos específicos para el Ecuador. La Organización Internacional del Trabajo indica que a corto o mediano plazo el 27% de la fuerza laboral, que corresponde al 2.2 millones de trabajadores, van a verse afectados de alguna manera por la inteligencia artificial. Es decir, si estas personas no manejan herramientas de inteligencia artificial, van a verse afectados. ¿Qué significa? Que yo necesito tener conocimientos de inteligencia artificial de manera profunda cómo funciona técnicamente, porque si entiendo los conocimientos de inteligencia artificial, puedo utilizar mejor las herramientas de inteligencia artificial, aunque no me vaya a convertirme en expertos de inteligencia artificial o de programación de inteligencia artificial. Es como algo así. Cuando recién apareció la computadora, la gente no le interesaba cómo funcionaban las computadoras y mucha gente ni siquiera utilizaba las computadoras.
Ahora en la actualidad, todas las personas que viven en el mundo moderno, tienen un trabajo moderno en oficina, sabe cómo funciona una computadora de manera general y utiliza la mayoría de los programas básicos de las computadoras como si fuera una cosa tan natural. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era estudiante de colegio, por ejemplo, existían instituciones que daban cursos de Windows, por ejemplo. Uno iba a aprender cómo utilizar Windows. En la actualidad, los chicos, a los nativos digitales, decirle, oye, anda a la escuela o anda a algún lado para aprender a utilizar Windows, a una institución privada a aprender Windows, sería bastante raro porque ellos ya simplemente jugando con la computadora aprende a utilizar muchos tipos de herramientas. Es algo así lo que nosotros necesitamos en la era de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Comencemos con las herramientas básicas que todos ustedes conocen. Puede utilizarse ChatGPT, por ejemplo, para la creación del plan macro de la asignatura. Podría utilizar el Copilot para crear sus contenidos, para el plan específico de cada una de las asignaturas. Podríamos utilizar no solamente ChatGPT, no solamente Copilot, podríamos utilizar diferentes modelos de LLM. Yo personalmente utilizo muchísimo el cloud, por ejemplo, que últimamente ha avanzado mucho. Últimamente hay una frase bastante interesante que dice, si tú eres joven, lo más probable es que estés utilizando Gemini. Si tú eres un poquito de edad, ¿sí? Lo más probable es que estés utilizando ChatGPT. Y si tú eres innovador, lo más probable es que estés utilizando cloud. Cada uno de ellos tiene características diferentes, similares en ciertas cosas, pero también para ciertas cosas es mejor cierto tipo de herramientas. Por ejemplo, para hacer búsqueda de información, que yo sé que no va a estar teniendo alucinaciones, Perplexity es lo mejor. Si yo quiero hacer un análisis técnico, por ejemplo, Deep Research de Gemini es uno de los mejores que podemos tener en este momento. En el caso de ChatGPT hace bien, todo bien, ¿sí? Y en el caso de Cloud, para las cosas, por ejemplo, sentimentales, empáticas, Cloud es una eminencia en ese caso. Inclusive para hacer redacciones largas, análisis de datos extremadamente largos, Cloud te genera mejor comportamiento en cuentas gratuitas que Gemini y ChatGPT. ChatGPT y Gemini tienen una limitada cantidad de análisis de datos. Cloud tiene una cantidad mucho más grande de análisis de datos cuando tiene cuentas gratuitas. También podemos utilizar, por ejemplo, para hacer creación de texto de las clases. Podemos hacer el prompt engineering, que todos ustedes deben conocer. Por ejemplo, en este caso yo le pedí que me ayudara a crear una clase acerca de lo que es el ciclo de mejora continua de Deming. Le dije que él se comporte, la inteligencia artificial se comporte como un profesor universitario, le puse un contexto, le puse las tareas que tiene que realizar, las instrucciones muy concretas, ¿sí? Para que pueda generar un contenido que realmente yo quiero, ¿sí? Si es que ustedes no conocen qué es el prompt engineering, les recomiendo que investiguen un poco, no es nada del otro mundo. Es dar instrucciones muy específicas a la inteligencia artificial de lo que yo quiero obtener. Si tú haces preguntas muy generales, te va a dar información muy general. Si tú haces preguntas muy específicas dentro de un contexto, dentro de tareas muy contextuales, dentro de instrucciones muy específicas, los resultados van a ser muchísimos mejores. También puedes utilizar diferentes herramientas para crear materiales de clases. Por ejemplo, podemos utilizar Napkin. Entonces, por ejemplo, yo utilicé ChatGPT para que me generara el contenido de la clase, el texto. Y lo que estoy haciendo acá es cargarlo en Napkin, ese archivo de Word que me generó el ChatGPT. Pero este informe se ve demasiado feo y la gente no va a leer este contenido de clases. Entonces, lo que hago es seleccionar un párrafo, por ejemplo, y le pido a la inteligencia artificial que me dé opciones de diagramación para que sea mucho más visual. Como solemos decir, una imagen dice más que 1000 palabras y aquí estoy pidiéndole que esos contenidos que tenemos me generen un diagrama de manera automática basado en la inteligencia artificial. Supongamos que esa es la que más me gustó, puedo cambiar colores, puedo cambiar un poco de formas, etcétera, etcétera. Ahora voy a seleccionar la parte de lo que corresponde a las 4 etapas del ciclo de mejora continua de Deming y este automáticamente analiza el contexto del texto y me da opciones de la diagramación de esto. Entonces aquí puedo ver que el ciclo se ve bastante interesante con estos diagramas que puedo generar. Entonces para crear, digamos, materiales de lectura, esto puede ayudar mucho. Obviamente, este diseño que estoy creando en este momento es algo rápido. Ustedes podrían tomarse unos minutos adicionales para mejorar en colores, el formato, etcétera, etcétera. Pero generar diagramas
son bastante interesantes hacerlo de esta manera. También podemos hacer uso de como Gamma, por ejemplo, para poder crear presentaciones, es decir, para hacer las presentaciones de las clases. Y de igual manera, estoy utilizando el mismo documento de Word que me generó hace un momento ChatGPT y le pido que me cree una presentación. En el lado izquierdo aparece cuál es el diseño, los colores que quiero utilizar, que las figuras se muestren de tipo caricatura, que sean fotorrealistas o no, cuántas diapositivas quiero que se genere. Acabo de decirle que se genere 10 diapositivas y esto está en tiempo real. Lo que hace básicamente es generar, en este caso, las diapositivas de manera automática. Obviamente el diseño no es perfecto, pero como pudieron darse cuenta, no se demoró más de un minuto generar las diapositivas, como pueden darse cuenta, y este puede ser el punto de inicio para que ustedes puedan generar contenidos para utilizarlo en sus clases, para poder crear contenidos de más alta calidad. Entonces, también podemos hacer uso de diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial para la generación de imágenes como todos nosotros conocemos. Podemos utilizar, por ejemplo, el caso de Sora. Bueno, ya se unió con el proyecto de ChatGPT directamente. Entonces, pero, por ejemplo, la última versión de GPT ya genera imágenes bastante interesantes y podemos utilizar para hacer diagramaciones, como se lo hacía hace un momento con Napkin. Pero también nosotros podemos hacer uso para, por ejemplo, creación de imágenes como esto de acá, por ejemplo, para una clase de historia. Pues en este caso lo que le pedí es cómo sería el proceso del descubrimiento de América de Cristóbal Colón con las diferentes carabelas. Y, o sea, bueno, como le estaba indicando, bueno, podemos hacer uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos multimedios. En este caso, por ejemplo, para crear canciones. Y bueno, su uso es extremadamente sencillo, pero es bastante útil, especialmente para la educación, digamos, en los años iniciales de los niños. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo, utilización del Suno. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar el Suno y pueden crear hasta 10 canciones de manera gratuita, de manera diaria. Y por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que queremos enseñar a los niños cuáles son los 5 océanos del planeta, que sea muy rítmico, que sea fáciles de cantar, que sea un tipo infantil. Y ese es el resultado que se pudo obtener. Cinco océanos vamos a cantar. Pacífico, Atlántico para empezar. Índico, Ártico, falta uno más. Antártico, ya los puedes nombrar. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Antártico, qué genial. 5 océanos sin igual. El Pacífico es grande y azul. El Atlántico con olas que cool. El Índico es cálido como el sol. Y el Ártico frío como un caracol. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Antártico, qué genial. 5 océanos sin igual. En el mapa los puedes buscar. Con tus dedos los puedes señalar. 5 amigos que debes recordar. A celebrar. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Antártico, qué genial. 5 océanos sin igual. Entonces, por ejemplo, para un niño de la escuela o de en jardín, obviamente, si es que uno le enseña simplemente con el mapa, con los nombres, tal vez no tomen el interés de aprender, en este caso, los nombres de los 5 océanos, pero si nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial para crear este tipo de canciones, podrá generar mucho mayor interés y generar mayor nivel de retención de los conocimientos. ¿Sí? Entonces, podemos mezclar todas estas cosas, por ejemplo, lo que es la creación de música, lo que es la creación de
de imágenes, de videos, etcétera, etcétera. Y ya dependiendo de, digamos, del esfuerzo del docente, inclusive podría crear libros personalizados, se podría crear lo que son la creación de cursos online, multimedias, etcétera, etcétera. También nosotros podemos hacer uso de herramientas como HeyGen, que nos permite crear contenidos basados en avatars. Entonces, por ejemplo, yo creo un avatar de mí mismo, ¿sí? Y eso que a pesar de que yo no sé ruso, ¿sí? Bueno, pues como soy coreano, no sé chino, pero yo puedo hacer, digamos, contenidos utilizando mi mismo tono, mi mismo timbre de voz en diferentes idiomas. Es decir, yo puedo crear contenidos en diferentes idiomas para que pueda llegar a los conocimientos más lejos. Aquí podemos ver un pequeño video de cómo yo he podido realizar un contenido en ruso y en chino nuevamente sin saber esos tipos de Всем idiomas. привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好，今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。 Entonces, como pueden darse cuenta, ¿sí? La inteligencia artificial también nos permite de manera automática crear contenidos en diferentes idiomas sin saber esos idiomas. Y eso obviamente nos permite generar mayor cantidad de alcance de los contenidos, de los materiales de estudios que nosotros podamos crear. También se puede utilizar la inteligencia artificial para crear exámenes, para crear cuestionarios. Existen herramientas, aunque también lo podemos hacer con ChatGPT, herramientas del LLM, existen herramientas exclusivas para hacer esto. También existen muchas herramientas para hacer el seguimiento de los exámenes y para poder verificar que cada estudiante, qué tipo de nivel de conocimiento tiene, qué tipo de lagunas de conocimiento tiene, dónde tiene las falencias. Inclusive los exámenes que se dan a mano también puede ser calificado automáticamente utilizando la inteligencia artificial y también, aunque esto no es tan positivo a mi criterio, se puede dar el feedback de las tareas que han entregado los profesores utilizando la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial analiza la tarea entregada, ve las falencias o las debilidades y este automáticamente genera el comentario respectivo a cada una de las tareas. También podemos hacer el análisis, como habíamos indicado, de los niveles de aprendizaje. También podemos verificar en qué parte están las lagunas de conocimiento. También darle el contenido para que ellos puedan hacer preguntas en el contexto del aprendizaje, ¿sí? Acerca de lo que están aprendiendo en ese momento. Cuando nosotros hacemos preguntas a ChatGPT, las respuestas son muy genéricas y no están orientadas al contenido específico que nosotros queremos entregar. Y estas herramientas nos ayudarían para eso, por ejemplo. También Notebook LM se puede utilizar para eso. Nosotros podemos poner en el lado izquierdo, por ejemplo, todos los documentos que nosotros hemos dado de clases, por ejemplo, y entregarle esto a los estudiantes y los estudiantes pueden hacer preguntas de lo que sea y va a aparecer la respuesta solamente del contexto de la documentación que nosotros tenemos acá. Ahora, la versión nueva del Notebook LM, el Notebook LM, no solamente te permite hacer interacción con el contenido, sino que te permite crear podcast automáticamente. Bueno, no están acá. Puedes crear presentaciones, puede crear videos explicativos de manera automática, infografías, puede crear mapas mentales, etcétera, etcétera. Yo sí les recomendaría que ustedes puedan ingresar a Notebook LM y puedan jugar un poco con estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que las herramientas de inteligencia artificial, de por cierto, van a contribuir de una manera increíble en el proceso de aprendizaje a los estudiantes. Y en esta era de la inteligencia artificial también los estudiantes necesitan desarrollar nuevas habilidades, como en la era de los Homo sapiens también tuvimos que desarrollar las habilidades de cómo utilizar el Internet, cómo hacer un análisis de la información, de cómo hacer un autoaprendizaje, de cómo nosotros podemos hacer uso de estas herramientas digitales para el proceso de aprendizaje. También esta era de la inteligencia artificial requiere que desarrollemos algunas habilidades blandas. Por ejemplo, la Asociación de las Habilidades del Siglo XXI nos indica que son 4 Cs, 4 habilidades que debemos desarrollar. La primera C es la creatividad, creativity. Tenemos el pensamiento crítico, critical thinking. Tenemos communication, comunicación y collaboration, colaboración. Son las 4 C que ellos dicen que deben desarrollar. ¿Qué significa esto? Primeramente podemos hablar de la creatividad, ¿sí? En la educación actual, siendo honesto, en la mayoría de las universidades, colegios y escuelas, todavía se enseñan conocimientos antiguos y los exámenes se basan literalmente a repetir
cuáles son los conocimientos que ellos aprendieron en clase. Antes esto era extremadamente importante porque encontrar la información era muy complicado. ¿Sí? La información solamente se encontraba en la cabeza de los expertos, en los libros, en las bibliotecas. La aparición del Internet obviamente alivió un poco esto, pero todavía seguía un problema de que tú podías consultar muchas cosas en Internet, pero te aparecía 100 páginas, 200 páginas, 1000 páginas con el mismo contenido y obviamente las personas no tienen la suficiente cantidad de tiempo para poder analizar toda esa información. Pero ahora con la aparición de la inteligencia artificial la situación cambió. Tú haces las preguntas y ya te responde cosas concretas. No necesitas analizar 100 páginas, no necesitas analizar 200 páginas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la creatividad? La creatividad dice que tú debes comenzar a hacer preguntas que nunca antes se han hecho. Antes, a pesar de que tú puedas hacer nuevas preguntas, encontrar las respuestas era muy complicado. Tú tenías que buscar en internet, analizar cientos de páginas, llegar a tus propias conclusiones, pero ahora si tú haces una pregunta bastante novedosa, la inteligencia artificial ya te analiza los datos actuales que existan y te da por lo menos los preliminares de la respuesta de esta nueva pregunta que tú puedas realizar. Podemos, por ejemplo, dar un ejemplo claro de lo que ocurrió, por ejemplo, en un aula de clases de Corea, de la escuela. El profesor le dijo, hoy vamos a aprender acerca de la cristalización de la sal, cómo tú puedes hacer la sal con el agua del mar. Pero le dijeron, yo no voy a explicar como profesor, ustedes van a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que puedan hacer preguntas. Entonces ellos al inicio comenzaron a preguntar cosas tan básicas como qué es la cristalización de la sal, cómo ocurre la cristalización de la sal, como ocurre en la educación tradicional. Pero ellos cuando comenzaron a preguntar, comenzaron a generar muchas más dudas, porque la respuesta que le daba la inteligencia artificial era bastante variada dependiendo de las preguntas que ellos hacían. Y al final de la clase, y esta es la parte interesante, que los estudiantes comenzaron a hacerse preguntas como esto, como cuáles son los efectos de la sal cuando se utiliza para el teñido, o cómo varía la tensión superficial al cambiar la concentración de la sal utilizada como mordiente. Son preguntas bastante complejas, que inclusive las personas que no trabajamos en el área del teñido, tal vez algunas de estas preguntas no son muy entendibles. Pero los niños de la escuela comenzaron a hacer estas preguntas cuando la inteligencia artificial comenzó a entregar mucha cantidad de información alrededor de la sal. Al parecer, en el proceso de teñido, la sal parece que tiene un efecto o una participación bastante importante. Y los niños comenzaron a hacer preguntas bastante creativas. ¿Por qué? Porque existen herramientas de inteligencia artificial que puede responder a estas preguntas. También tenemos que desarrollar lo que es el pensamiento crítico, que es la habilidad para realizar las preguntas que tienen valor. Muchos de los estudiantes de escuelas y colegios no quieren estudiar algunas materias como física, matemáticas, porque no sabe para qué le va a servir eso. Algunos de los estudiantes pueden decir, ¿para qué aprendo derivadas? ¿Para qué aprendo integrales? Si voy al supermercado, lo que hago es básicamente suma, resta, exagerado, multiplicación y división. Entonces ellos no entienden por qué tienen que entender estos conceptos bastante avanzados y el pensamiento crítico es eso, tratar de generar una motivación de por qué ellos necesitan estudiar esos tipos de cosas. Por ejemplo, si un niño, un adolescente dice, me gustaría ayudar a los países en vía de desarrollo creando nuevos alimentos que sean mucho más económicos, obviamente él se va a interesar en estudiar ciencias naturales, la botánica, de cómo funcionan los procesos químicos, porque tiene un pensamiento crítico de a dónde quiere llegar con sus estudios. También tenemos que avanzar con lo que es la comunicación. Un pensamiento, una idea no sirve de nada si una persona no sabe cómo comunicarla. Y la comunicación comienza con el escuchar, ¿sí? Por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que nosotros hablamos. Y últimamente las generaciones actuales han perdido un poco estas habilidades de comunicación, por lo que utilizan muchos dispositivos móviles, muchos emojis, muchas reducciones de lo que son las expresiones, y esto hay que volver a generar importancia. ¿Por qué? Porque la comunicación es importante no solamente para comunicarse entre personas. Si tú quieres hacer un buen prompt a la inteligencia artificial, tienes que saber expresarte con la inteligencia artificial, porque si no sabes expresarte adecuadamente con la inteligencia artificial, este no te dará el resultado adecuado. Y finalmente tenemos la colaboración. Ningún proyecto, ningún resultado puede tener
digamos, el impacto que realmente sea grande haciéndolo solo. Siempre los proyectos grandes se hacen en grupo. Y a mí me encanta este proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Es decir, esto genera la importancia de los trabajos en grupo y de cómo nosotros debemos trabajar grupalmente para poder llegar a tener impacto con la educación. Y también, como nosotros vemos acá, esto es lo que propone el Foro Económico Mundial de las habilidades blandas que ustedes deben desarrollar hasta el 2030. De entrada, indica que ustedes tienen que aprender cómo funciona la IA y los Big Data, es decir, cómo funciona la tecnología de la inteligencia artificial. Pero también tienen que aprender cómo tener un pensamiento analítico, cómo generar la creatividad, algo de lo que nosotros hablamos, la resiliencia, tener motivación, la curiosidad, liderazgo, empatía, es decir, desarrollar, además de los conocimientos técnicos, generar la parte humana. Hay que desarrollar más la parte humana para que podamos combinar las ventajas de lo que nos ofrece la inteligencia artificial y lo que nosotros como seres humanos podemos desarrollar. Entonces, nosotros hemos visto el día de hoy cómo la inteligencia artificial necesita que nosotros tengamos nuevos conocimientos para poder adaptarnos a esta era. También qué nuevas herramientas de inteligencia artificial debemos utilizar en los procesos de educación y cómo debemos motivar a nuestros estudiantes para que genere mayor nivel de creatividad, generación de pensamiento crítico, puedan aprender a comunicarse de manera adecuada y también pueda tener las habilidades de colaboración. ¿Para qué? Para que no tengamos estudiantes que solamente respondan a preguntas preestablecidas, sino que sean estudiantes que buscan su propio contenido, su propia clase y pueda encontrar sus propias respuestas y pueda generar mayor impacto en nuestra sociedad. Solamente me gustaría terminar la charla del día de hoy con una pequeña reflexión de que la inteligencia artificial va a traer cambios importantes y puede que a muchas personas le asuste un poco los cambios que puedan ocurrir en el futuro, pero si es que nosotros comenzamos a prepararnos, si es que las universidades, las personas, los profesionales comienzan a prepararse, también van a encontrar muchas oportunidades ante estos cambios. Finalizo con la frase que dijo Nelson Mandela. Si la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así que utilicemos la educación, sí, potenciada por la inteligencia artificial, para que nuestro querido Ecuador pueda desarrollarse, sí, culturalmente, educacionalmente, sí, y en esta era de la inteligencia artificial, apoyado a estas herramientas, creo que se puede generar una oportunidad bastante interesante para que la población de manera general pueda elevar su nivel de educación, que con eso podamos generar un liderazgo a nivel regional y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Ecuador tiene muchas capacidades, ustedes tienen muchas capacidades, aprovechen esas capacidades para que nosotros podamos contribuir al desarrollo. Bueno, con esto me gustaría terminar la sesión del día de hoy. Le agradezco muchísimo por la invitación, por la presencia de todos ustedes y espero que algo de los contenidos que pudimos conversar el día de hoy haya sido de aporte para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Sam, por la explicación, por este espacio que nos brinda a nosotros, a quienes formamos parte de la Universidad Técnica de Machala. Si bien es cierto, estamos aquí pues una gran población, quienes queremos capacitarnos, quienes queremos estar a tanto de la innovación. Dentro de todo, haciendo nada más como un resumen de lo que el doctor Sang Unyo nos habló hoy sobre la educación en la era de la inteligencia artificial, pues nos habló sobre que nosotros debemos reflexionar sobre los tres grandes ejes que marcan la nueva era, como es los nuevos conocimientos, las nuevas herramientas y nuevas habilidades. También habló sobre, en el contexto cobran especialmente relevancia las 4C del siglo XXI, que es la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, colaboración, que habilidades que debemos nosotros desarrollar en cada uno de nuestros estudiantes. Nos decía también que la educación ya no se centra en contenido, sino en capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar, que la inteligencia artificial no reemplaza al docente ni al estudiante, pero sí redefine, sus roles. El docente pues se va a convertir o se convierte en un guía estratégico y el estudiante en un protagonista activo del aprendizaje. Es usar esa inteligencia. Es en este caso transformar la educación para formar personas capaces de convivir, crear y liderar un mundo con inteligencia artificial.
Están todos aquí, bueno, agradecidos en el chat, como usted puede ya ir leyendo, quienes agradecen por la exposición, pues el doctor Sam, pues esperamos también a que sea nuestro futuro docente dentro de la maestría en Educación, Convención e Inteligencia Artificial. Y también los invitamos a todos ustedes a que se puedan inscribir. Recuerden que el 27 cierra las inscripciones de esa maestría en Educación con Inteligencia Artificial. Doctor, muchísimas gracias. Mil disculpas por la No, interrupción. no se Luego voy preocupe. a hacer unas ediciones. Obviamente estábamos en vivo, un poquito pues descontrolado, pero salimos adelante. Muchas gracias y mil disculpas por la intervención, ¿ya? No, no se preocupe, suele ocurrir ese tipo de situaciones. Muy amable. Entonces, los esperamos a todos para el día lunes con la siguiente intervención del doctor Iván, que es Inteligencia Artificial y Diseño de Programas Educativos. Por favor, revisen las páginas oficiales de posgrado y a la vez, pues, podamos ya ir avanzando en el tema de inscripciones. Muchas gracias. Una excelente noche, doctor San. Excelente noche a usted y a todos los participantes. Les deseo muchos éxitos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Excelente noche a todos.